estar aquí con ustedes. No sé si seré capaz de completar esas palabras que me comprometen tanto, porque o representar a la industria o representar al sector es un compromiso demasiado grande. ¿Qué podemos comentar? O voy a tratar de comentarles. Vamos a ver, nosotros mantenemos un proceso constante de revisión, digamos, de las oportunidades tecnológicas, y esas oportunidades tecnológicas son a la vez pues, oportunidades de negocio y oportunidades para el desarrollo, para la innovación, para la academia. Entonces, un poco nuestra obligación es compartir esas visiones. Por un lado las visiones, por otro lado, un poco cuáles de esas visiones van transformándose en realidades, ¿verdad? Y revisar un poco de dónde venimos, porque estos tiempos tienen la característica que nos hacen perder con mucha rapidez a veces la visión general de las tendencias. Este país ha evolucionado en el mundo del sector eléctrico, que es al que me voy a referir, al que me puedo referir, ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Yo comentaba hace un ratito con el ingeniero Ola ahí que trabajamos en su tesis de pregrado sobre energía eólica. Yo le decía, ¿hace cuánto fue eso? Y me decía, fue hace 19 años, cuando eso verdaderamente era casi un tema de ciencia ficción. Entonces, sin duda hemos evolucionado mucho. Es un poquito mi idea transmitirles cómo vemos desde este segmento del sector eléctrico, porque tengo que decir también que el sector eléctrico es un sector muy diversificado, como ustedes saben, y como voy a comentar rápidamente, es decir, tampoco la visión que yo transmito puede ser la visión absoluta y general, ¿verdad? Es en realidad una pequeña pieza de esa visión, pero haremos nuestro mejor esfuerzo por transmitirlo. ¿Cuáles son las grandes tendencias que nos mueven y de las que necesitamos estar conscientes en este negocio? Una es el tema del crecimiento poblacional. Básicamente hay dos parámetros importantes allí que a nosotros nos importan mucho. Recordemos que yo vengo de Empresa Eléctrica Guatemala, que es una empresa de distribución, pero una empresa de distribución muy urbana, ¿verdad? Es para los que nos conocen, no lo tengo que explicar, pero para quienes no nos conocen, para los amigos invitados o que nos visitan, es una empresa de distribución que sirve el área central de este país y que, aunque solo sirve el 6% del territorio de Guatemala, sí atiende o se transa en ese 6% el 55% de la energía del país. Es decir, estamos ante un fenómeno que tiene mucho que ver con ese urbanismo, con esa migración hacia las ciudades en busca de oportunidades, lo cual representa unos retos muy interesantes, muy particulares para el desarrollo, digamos, del mundo de la distribución, de la transmisión también, y de mantener estándares de calidad. Y cuando hablo de calidad me refiero no solo a la calidad del servicio y del producto, sino de pérdidas, que son estándares fundamentales que debemos de mantener. A nosotros nos preocupa mucho ese tema, porque aunque los estándares, valga la publicidad, nos enorgullecemos mucho de tener unos estándares, por ejemplo, de pérdidas, prácticamente los mejores de la región. Cuando hablo de la región me refiero desde México hasta Colombia, es decir, estándares de pérdidas en redes en el orden del 6%, niveles de calidad muy envidiables, con tiempos de interrupción a los usuarios de aproximadamente 6 horas semestrales, lo cual es muy bueno. Por supuesto tiene que ver mucho con que es una ciudad, un territorio muy urbano, pero al mismo tiempo esa situación también revela una cierta condición de desigualdad, ¿verdad? Sí, hay unas asignaturas pendientes allí, es dicotomías campo-ciudad, ¿verdad? La percepción que ustedes, la mayoría de ustedes como usuarios del servicio eléctrico tienen viviendo aquí en la ciudad es muy diferente de la que tienen la mayor parte de nuestros compatriotas en el interior del país, y eso no nos beneficia en lo absoluto a todos, ¿verdad? Estando uno de una parte, o comprometido, trabajando en una parte de esa relación, uno puede sentirse cómodo, pero no es una situación sostenible. Hay que trabajar en soluciones sostenibles de largo plazo para el grueso
del país. Hay una relación de desigualdad muy importante que es una tendencia que en lugar de ir disminuyendo nos pareciera que va aumentando y en la que hay que focalizar, en la que hay que enfocar soluciones y normalmente soluciones creativas. Creo que seguir haciendo un poco más de lo mismo probablemente nos va a dar los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora. Otra tendencia social que observamos pues tiene que ver con el envejecimiento, es más que todo global. Guatemala pues sigue siendo un país donde la mayoría es joven, ¿verdad? Y en ese aspecto tanto la educación y la tecnología empatan y encajan mucho con esa población, digamos, tan dispuesta y tan orientada, digamos, a absorber las innovaciones que la educación y la tecnología nos pueden proporcionar. Las tendencias económicas pues son muy generales, pero quizás la última de ellas es una que me parece que vale la pena observar, y es el viraje hacia el este que el mundo económico está dando. Es decir, ese viraje hacia el este es una tendencia que no puede despreciarse, que hay que observar. Es decir, el Producto Interno Bruto en general, si se ubica geográficamente, tiende a moverse al este. Y para ser más específico, pues tiende a moverse a China y a India, que para nosotros tienden a ser universos como muy distantes. Pero hay que tratar de ser un poco analítico y estar conscientes de esas tendencias que van a ocurrir con nuestro conocimiento o sin él. Otra de las grandes tendencias, otra de, digamos, de los grandes pilares a observar tiene que ver, por supuesto, con el medio ambiente. Una de las preocupaciones que observamos y que sin duda va a aparecer pronto es el tema del estrés por el agua. Nosotros, como vamos a ver más adelante cuando hable un poquito del sector, pareciéramos que Guatemala es un país que puede vivir eternamente de sus recursos renovables, pero hay una imposición de estrés por el agua que vamos a empezar a experimentar en el corto plazo. Es decir, el recurso no está uniformemente distribuido, está muy pobremente regulado, o debería decir no está regulado su uso, y entonces hay ahí una enorme oportunidad, veámoslo desde el punto de vista positivo, una enorme oportunidad en el tema de mitigar esos riesgos del estrés por el agua. Por supuesto, ahí compite la agricultura como un usuario de esa agua. Otra de las grandes dificultades es el tema del uso de esos recursos, ¿verdad? Aun cuando el país tiene enormes recursos renovables, igualmente sus necesidades y el poco acceso a la tecnología y a la información nos va a llevar a acabarnos el país pues prontamente. Recordemos que el principal producto energético de Guatemala sigue siendo la leña, ¿verdad? Después voy a hablar de cosas interesantes que a nosotros nos encanta hablar, de la estufa de inducción y de la iluminación LED y de la electromovilidad, pero estamos en un país donde el mayor consumo de la energía sigue estando en la leña y hay una transformación importantísima que hacer ahí. Hay unos colegas nuestros que están haciendo unos pilotos para construir comales de inducción, es decir, aunque la estufa de inducción es un estándar en Europa desde hace probablemente 15 años, vayan ustedes por favor a las tiendas de electrodomésticos a que les muestren una estufa de inducción y diría que en 2 y de repente 3 les van a mostrar una estufa de inducción. Yo todavía me encuentro con muchos colegas que me dicen, ay, ¿cómo funciona eso de la estufa de inducción? Es decir, hay unas enormes necesidades de diseminar esa información y de operativizarla, porque no estamos hablando de tecnologías astrofísicas. La estufa de inducción es un elemento relativamente simple. Vemos una enorme oportunidad ahí, como lo vamos a ver después en la estufa de inducción, y el comal de inducción, que es un evento que es un elemento que nosotros hemos tratado de hablar con los fabricantes de estufas. Ya voy a comentar si quieren algunas anécdotas de eso. Dicen, ¿pero para qué quieren un comal de inducción? Porque eso de comer tortillas los 3 tiempos es una cuestión pues, que solo aquí ocurre. Entonces no es tan simple la idea. Por eso el modelo del comal de inducción tenía que nacer aquí, y hay un modelo de comal de inducción. Que no alcanzamos las temperaturas, que hay que seguir trabajando en ese tema. Hay una enorme oportunidad ahí para mitigar esos riesgos allí. Y luego está el tema de la paridad del precio de las renovables. Voy a hablar un poquito más del tema de mercado más adelante. Y
Y ahora, pues, voy a entrar un poquito más en detalles. Quisiera hablar rápidamente de dónde vemos oportunidades, dónde las necesidades que vemos desde la industria, las necesidades, las oportunidades sobre todo, que vemos desde la industria, podrían o deberían converger con las que la academia podría completar o las brechas que desde la academia se podrían completar. Y básicamente lo separo en tres grandes rubros. El mercado y la regulación, ¿verdad? Afortunadamente tenemos un mercado, digamos, un diseño de mercado eléctrico bastante funcional, voy a hablar rápidamente de él, y unos procedimientos como este tema de las licitaciones, que es un tema que he hablado muchas veces, y que no, ¿por qué? Porque las licitaciones son el insumo fundamental de las tarifas, que en última instancia es el elemento por el que el 99% de nuestros compatriotas entran al sector eléctrico. ¿Cuánto es la factura? Ese elemento es muy importante, no es trivial, ¿verdad? Ya que si es renovable y todo, pues son segundas derivadas, pero el producto tiene que ser competitivo y eficiente. Luego vamos a hablar un poquito de tendencias y finalmente, aunque tengo que confesar que soy un poco escéptico, no por el fondo del tema, sino por la forma, voy a hablar un poquito del tema de la integración regional. Entonces, si me hacen favor con la primera, como decía, nosotros tenemos un sistema que podríamos decir que nos ha funcionado en los últimos 20 años, ¿verdad? Un marco institucional tal que nos ha permitido desarrollar un sector muy diversificado, muy descentralizado, ¿verdad? Eso también puede ser una desventaja, hay que decirlo, pero bueno, hoy día tenemos muchísimos, 43 o más generadores, digamos, jurídicamente hablando, ¿verdad? Instalaciones muchísimas más. Un sistema de transporte operado por 8 transportistas diferentes, 19 distribuidoras, el mundo de la comercialización, grandes usuarios operando en el mercado, es decir, un mercado muy dinámico, ¿verdad? Normativas, si no perfectas, perfectibles siempre, pero que han permitido un desarrollo bastante apreciable en relación a si nos hubiéramos mantenido con la metodología que teníamos antes, ¿verdad? Eso comparativamente con nuestros vecinos, digamos. Este modelo no es un modelo que hemos inventado, por supuesto, es un modelo que podríamos decir que copiamos, pero podría decir que hemos creído en él hasta el momento, o aproximadamente hemos creído en él. ¿En qué se basa eso? Pues en una ley general de electricidad, en una comisión, en un ente regulador del gobierno que emite resoluciones y que regula básicamente la operación de un mercado, un reglamento de ley, una institución privada no lucrativa que se encargue del despacho y de la liquidación, porque al final detrás de todo esto hay muchísimo dinero, y entonces sí necesitamos estar seguros de que la caja está en un lugar seguro, ¿verdad? Entonces tenemos el administrador del mercado mayorista como institución privada no lucrativa a cargo de liquidar las transacciones, y tenemos algunos otros elementos que ayudan a mitigar un poco, digamos, las diferencias que hablaba hace un rato, las desigualdades, como por ejemplo la ley de tarifa social, que puede no ser perfecta, ¿verdad? Que debe ser perfectible, ¿verdad? Nuestra tarifa social es básicamente subsidiaria de consumo, ¿verdad? Y últimamente, lo que hemos propuesto, sin éxito tengo que decirlo, es que la tarifa social pase de ser subsidiaria al consumo a ser subsidiaria de la tecnología. Básicamente, la gran parte de nuestros usuarios sigue utilizando lámparas incandescentes cuando esas deberían de ser prohibidas. Sustituir una lámpara incandescente por una similar LED, es decir, una similar en cuanto a lúmenes, se paga en 11 meses. ¿Qué pasa? Que nuestros usuarios no tienen ni la información, ni el acceso a la tecnología, ni probablemente el acceso al financiamiento para hacer la inversión, cosas muy simples, o que parecen muy simples, pero hechos que pueden estar experimentando 3 o 4 millones de usuarios del servicio eléctrico. Y estamos hablando de una cosa muy simple como es una luminaria LED. Pero echen ustedes pluma, que la relación, ¿verdad? La relación entre un incandescente y una LED puede estar ahorrando hasta el 75% de energía que hoy desperdiciamos, sencillamente por esa falta de acceso. Pero seguimos teniendo una ley de tarifa social subsidiaria al consumo, pero no subsidiaria
a mejorar los activos, ¿verdad? Hay grandes oportunidades allí. Un poquito en qué sector estamos hoy día o cuáles son los resultados que vemos hoy, que comentábamos un poquito en el café. Pareciera trivial, pero estamos en un país que es, déjenme decirles, esta es la previsión de el despacho que hace el mercado mayorista para el año estacional 2019-2020, es decir, esto es lo que va a ocurrir en lo que le llamamos el año estacional, que empieza el 1 de mayo y termina el 30 de abril del 2020. Esta es, digamos, la previsión considerando la estacionalidad hidráulica y la participación del viento, del sol y los precios de los combustibles. Esta debería ser nuestro despacho al final del año. Y estamos ante un sistema que es 69.3% renovable, digamos 70% renovable, que parece poca cosa comparado con Costa Rica, pero no parece poca cosa comparado con las potencias del mundo. Estados Unidos puede ser 20% renovable, y no sé en Europa, pero seguramente mucho menos. O sea, no está del todo perdido el desarrollo que se ha logrado. Que falta muchísimo por hacer, ciertamente. ¿Qué falta por hacer? Bueno, pues hacer que esto sea, por supuesto, siempre competitivo, porque no se trata solo de que seamos renovables, sino que seamos renovables a precios competitivos, ¿verdad? Y que ese recurso además esté probablemente, si no equitativamente, por lo menos menos desigualmente repartido el acceso. Tenemos nada más un 22.9% de participación de no renovables, que hoy día son básicamente carbón. No quiero decir que sea lo mejor del mundo, pero por lo menos ya no generamos con líquidos, ¿verdad? Hay un pasito allí. ¿Que nos quedemos ahí siempre? Pues no lo creo. Hay un montón de oportunidades para sustituir esa energía de base en el futuro. Y hay que decir también que importamos un 7.8% de México, y lo importamos básicamente porque ese insumo energético proviene de una fuente que no poseemos, sí poseemos, pero no explotamos, que es el gas natural, ¿verdad? Afortunadamente ya sabemos que hay gas natural en el Petén, ¿verdad? Que hay que empezar a pensar en cómo se trabaja, se explota, se interviene, se prepara uno para trabajar en gas natural, porque existe el insumo, ¿verdad? Hoy día importamos este poco porque resulta más eficiente que generarlo localmente, y lógicamente porque es un energético más eficiente. La composición de toda la energía por uso, perdón que se ve muy poquito, nos salimos. Por favor, si entramos a Diego A1 nuevamente. Gracias, muy amables. Decía, somos principalmente hidroeléctricos y tenemos un componente interesantísimo que es la biomasa, ¿verdad? La biomasa, principalmente de bagazo de caña, es un elemento que concurre en el sector eléctrico estacionalmente. Ya sabemos que ocurre en los meses de verano, ¿verdad? Y podría tener un poquito el mismo impacto que el solar fotovoltaico en el futuro. Lo no renovable y las pequeñas participaciones, pero que ya aparecen, del solar fotovoltaico, del eólico, de la geotermia, que es otra de las grandes promesas de este sector. ¿Cómo esto se ha reflejado en las tarifas? Bueno, miren, este es el cuadro de las tarifas desde el año 2010 hasta abril del 2019, básicamente hasta mayo. Esta es la tarifa que se fijó a partir del 1 de mayo del 19, es decir, es la tarifa vigente en la ciudad de Guatemala para tarifa social y no social a partir del 1, es decir, la que estamos pagando todos nosotros hoy día. Y esta ha sido la evolución que teníamos. Claro, mientras aquí dependíamos básicamente de generación de combustibles líquidos, logramos hacer esta gran bajada, que fue básicamente la transición a los productos contratados en las licitaciones de los años 2011, 2012, que entraron en operación aquí a partir del 2015. Entonces logramos trasladarle a los usuarios unas reducciones de costos asombrosas, lamentablemente irrepetibles, creo, del 40%, ¿verdad? Pero que obviamente no son eternas, ¿verdad? No es una tarea que una vez hecha nos podemos sentar a esperar. Esto se está acabando. Y se acaba pues naturalmente porque la demanda sigue creciendo al orden del 3%, ¿verdad? Y obviamente los generadores no crecen con el tiempo, ¿verdad? Entonces hay aquí un enorme reto, es decir, hoy día
tenemos un poco los precios que teníamos por ahí hace 4 años, por 2015. Pero, si ustedes observan, la tendencia es al alza. Es decir, aquí no estamos ante un entorno necesariamente estable, ¿verdad? Vamos a seguir incrementando, vamos a seguir experimentando incrementos, pues básicamente porque no continuamos con ese proceso de atraer y de dar incentivos y facilidades a las inversiones en renovables. ¿Cuáles son esos incentivos? Al nivel de las empresas distribuidoras, básicamente otorgar contratos a través de licitaciones públicas competitivas. Este mismo mes vamos a publicitar y a invitar a un proceso de licitación interesante, inédito podría decir, porque es un proceso que le llamamos de mediano plazo. Es un proceso de licitación por 4 años, del 2020 al 2024, y que observen ustedes tiene como objeto sustituir el último contrato preexistente antes de la Ley General de Electricidad que se vence el año entrante, entre febrero y marzo del 2020, y que es un contrato de una planta en base a carbón. Y la licitación está destinada a sustituir en el mediano plazo esa planta de carbón por 4 años, y este mismo año también se lanza una licitación de largo plazo que concatena con esta para cubrir por 15 años más ese recurso. Es decir, y eso se lo digo mucho a los oferentes ahora que los estamos invitando a participar, un oferente con un producto energético competitivo podría ligar un contrato, un PPA, de 19 años. Claro, tiene que competir 2 veces, pero si tiene un producto competitivo, y cuando hablo de producto competitivo, ¿qué puede ser eso? Pues puede ser la energía solar fotovoltaica, puede ser el gas natural, podría ser la geotermia, ¿verdad? Podría ligar un PPA o 2 PPAs, pero por un total de 19 años, 4 años de la licitación de mediano plazo y 15 de la de largo plazo. Si no 19, pues 18. Las fechas son flexibles para el ingreso, pero esta es la oportunidad que vemos. Nosotros teníamos pensado hacer una licitación dedicada a geotermia porque creemos mucho en la geotermia, pero no se dan las condiciones y la geotermia va a quedar imbuida en la licitación de largo plazo. Es decir, la geotermia compite con las otras tecnologías en la licitación de largo plazo por un PPA de 15 años. Esas van a ser las condiciones de participación y ese proceso de largo plazo se llama PEG 4 y un poco lo que vamos a hacer es un procesito de mediano plazo, digamos, que va a tener que ocurrir aquí, ¿verdad? Para salvar esa brecha que la ley nos obliga, que se trata de darle a los oferentes 5 años para desarrollar los proyectos. Esto es una enorme oportunidad porque en realidad se trata de competir con productos muy eficientes. Un poco, ese es el estado, digamos, de mediano plazo del sector que quería compartir. Pasamos a Diego 2, si me hacen favor, quisiera hablar ahora un poquito de estas tendencias. Vamos a ver, nosotros estamos muy comprometidos con analizar este tema, vemos que las redes inteligentes presentan una enorme oportunidad y ahora déjenme decir que bajo, digamos, del mundo, del mercado, del sector, a un mundo un poco más específico que tiene que ver con la gestión de las redes, y las redes inteligentes también pues tienen mucho que ver un poco más, un paso más allá de manejar redes, de manejar información. Se trata ahora de una autopista de información. ¿Qué esperamos de las redes inteligentes? Pues que mejoren confiabilidad, calidad, eficiencia, que integren efectivamente la generación renovable distribuida. Y aquí déjenme comentar también que desde nuestra perspectiva, ahí lo comentábamos con Klaus hace un rato, y aunque todavía no estamos 100% de acuerdo, estamos como 95% de acuerdo, que nuestra regulación ha logrado abrir oportunidades a la generación distribuida como no hay en la región. Déjenme decirles que tengo la suerte que me inviten frecuentemente a hablar del modelo de regulación de Guatemala en generación distribuida porque es para la región un modelo. Ha logrado romper la percepción, que no es solo una percepción sino una realidad, que la energía proveniente de la generación renovable distribuida era un enemigo de la distribución o era un enemigo de las utilities, que no era solo una percepción, porque en la medida que las utilities perciban sus ingresos indexados, digamos, o como una parte o como un componente de la energía que venden
obviamente, que Juanito y que Pedrito y que doña Esperanza pongan paneles solares va en contra de su negocio. Mucho más en las empresas verticalmente integradas, como ocurre en algunos países de la región. Afortunadamente nosotros pues tenemos un sector eléctrico desregulado, es decir, la generación es un segmento y la transmisión y la distribución son segmentos diferentes. No necesariamente participamos del mismo mercado de negocios. Pero la distribución también tenía, digamos, un cierto componente de riesgo de pérdida, porque la mayor parte de sus ingresos, como los de todos nosotros en nuestras casas, el ingreso de la distribuidora, está ligado a la cantidad de kilovatios hora que consumimos en la casa. Y en la medida que tengamos un panel solar, pues entonces la distribuidora también decía, pues creo que voy a ganar menos. Entonces había ahí un dilema enorme que afortunadamente se logró resolver. Hubo muchas mesas de trabajo con la industria solar fotovoltaica para encontrar una posibilidad, digamos, matemática, me atrevo a decir, para resolver ese tema. Y la solución pues, es muy simple, porque es además muy ingenieril. El valor de la distribución es un valor que está asociado al factor de carga de los usuarios, porque la distribución se paga por la demanda máxima de los usuarios. Entonces, en la medida que yo, como usuario, use más distribución, pues debía pagar más distribución. Y en la medida que use menos distribución, pues debía pagar menos. La idea de esto es compensar no solo este dilema de los ingresos, sino tratar de compensar también el otro fenómeno que tiene la generación renovable distribuida, que es el subsidio cruzado. Es decir, evitar que los que no tienen generación distribuida renovable paguen más que los que tienen o paguen por los que tienen. Entonces nuestra regulación, que les invito a verla en detalle, está en la norma técnica de generación distribuida renovable que se emitió en septiembre del 14, es decir, tampoco es tan nueva, se trabajó bastante en ella, permitió eliminar esto, básicamente indexando el factor de carga de los usuarios a ese valor de cargo de distribución que paga. Además se desarrollaron otras cosas interesantes, como la cuenta corriente de por vida, es decir, y déjenme decirlo, yo también soy autoproductor, pues yo soy uno de ellos, no soy enemigo de ese segmento. Mi energía en exceso, es decir, la energía que exporto a la red, la distribuidora me la guarda en una cuenta corriente como en un banco, ¿verdad? Y la podré usar cuando quiera en el futuro. La idea ahí subyace es que la usaré en el futuro porque usaré más energía, porque me pondré la estufa de inducción, o porque me pondré el vehículo eléctrico, y si no el vehículo, pues por lo menos la bicicleta o la moto, o porque migraré a otras formas más eficientes de energía. Los colegas dicen, no, pues que también se debería permitir un flujo libre de esa energía. Es un poquito más complejo porque nos va a requerir sistemas, no digo que no se pueda, pero requiere sistemas más complejos, pero de momento el sistema da una base con mucha certeza y muy sólida para estimular la generación distribuida renovable. Bueno, decía, estas son todas las ventajas de las redes inteligentes. Nosotros, para modelar nuestro mapa de redes inteligentes, usamos un modelo, ¿verdad? Que lo dibujo aquí, que es el modelo de madurez de las redes inteligentes, que básicamente dice, bueno, analicemos estos 8 aspectos de impacto de las redes inteligentes en la empresa y determinemos en qué nivel de desarrollo estamos y qué brechas hay que llenar. Básicamente es analizar la parte estratégica y regulatoria, la organización y la estructura, y esto tiene mucho que ver con la academia. No hay smart grid sin empresa inteligente y sin personal que se adapte a esa empresa inteligente. No hay aquí ningún plug and play. Esto hay que construirlo. Luego, cómo va a impactar a las operaciones de red, a, digamos, la visibilidad de la gestión del trabajo en el campo, ¿verdad? Las empresas de distribución y de transmisión tienen esa cualidad o defecto, ¿verdad? Que en realidad tienen activos distribuidos y que hay que moverse mucho en el campo, y las redes inteligentes van a permitir mucha mayor visibilidad y asertividad en atender esto, ¿verdad? La tecnología, por supuesto, los sistemas de información y las comunicaciones son la carretera sobre la que las redes inteligentes se van a mover. Aquí hay una articulación completa de esas tecnologías. El cliente, ¿verdad? Finalmente, todo esto se hace para los clientes,
y vale decir que también los clientes son los que lo pagan, todo lo pagan los clientes, ¿verdad? Entonces, ¿en qué medida el cliente recibe a cambio de esta tecnología o de esta nueva tendencia valores agregados? Pues los debía de recibir en precios, en participación y en experiencia. Ya les cuento inmediatamente cuál es el hito que estamos ya construyendo para ese acercamiento al cliente, valores agregados y los impactos medioambientales y sociales de esta tecnología. Con este modelo creamos este mapa, y qué pena que no lo podamos ver, pero es bastante complejo, de desarrollo de redes inteligentes para empresa eléctrica. Por supuesto, tiene que ver con cómo integramos la electromovilidad, la gestión de operaciones, el AMI, ¿verdad? Es decir, básicamente la medición inteligente, que es el primer proyecto en el que se empieza a trabajar. Y básicamente aquí salen 3 proyectos que se le proponen al regulador y de estos el regulador acepta 2, ¿verdad? No los acepta todos, pero acepta 2. El primero es el proyecto de medición inteligente, que es un hito. Acepta el regulador que se incorpore de aquí a febrero del año 2020. Es decir, ya tenemos unos colegas que están dedicados el 100% de su tiempo poniendo en operación un sistema de medición inteligente para los primeros 11,000 clientes que van a tener pues, una medición inteligente, acceso a unas tarifas, pues, no son horarias todavía, pues son de bloque, es decir, de pico, de valle y de resto, tarifas diferenciadas con el fin de dar una señal económica de precio a esos usuarios para que se adapten a las señales de precio. ¿Esto por qué? Pues porque sabemos que, aunque en verano nuestros precios pueden ser un poco planos, en nuestros inviernos, y en inviernos lluviosos, como pinta ser por ejemplo, ¿verdad? Sobre todo con lo que vimos el miércoles, pinta como un buen invierno, nosotros podríamos tener reducciones de precio en el valle durante el invierno de hasta 40 o 50%, es decir, la energía podría valer la mitad a esas horas. Pero si no tenemos la información, si los usuarios no lo saben, ¿saben qué pasa? Que la tiramos esa energía, ¿verdad? La tiramos en forma de rebalsa en las hidroeléctricas, somos incapaces de consumirlas, ¿verdad? Y nadie las consume en la región tampoco, es decir, hay una variable de información ahí que esperamos que este sistema de medición inteligente nos ayude a solucionar, es decir, información para mayor eficiencia. Es casi un proyecto piloto. 11,000 usuarios, que son lo que le llamamos los usuarios que hoy día son usuarios con medición de demanda. Y también esto va a incorporar a usuarios residenciales que lo quieran hacer. ¿Por qué? Pues básicamente porque van a ponerse electromovilidad, ¿verdad? Esta tarifa también servirá de incentivo para ponernos electromovilidad, ¿sí? Y siempre que seamos capaces de cargar, si no sé si el vehículo todavía, ¿verdad? El vehículo, en Guatemala hay rodando hoy día unos 35 vehículos eléctricos, es muy poquito, es de risa. Pero la moto y la bicicleta no es una cosa del otro mundo y hay bastante oferta, casi la misma que la estufa de inducción, pero nuevamente es una tecnología en la que debemos de incursionar. Y si yo tengo un incentivo para siempre que cargue mi vehículo de las 10 de la noche a las 6 de la mañana puedo tener el precio a la mitad, el modelo cierra. Es decir, se vuelve un negocio bueno para el cliente. Entonces, este sistema de medición inteligente va a ser posible para usuarios residenciales, es decir, lo podríamos pedir en nuestra casa, es decir, un medidor al que esté conectado a nuestro cargador del vehículo, por ejemplo, y para todos los usuarios con medición de demanda, es decir, pymes, pequeñas y medianas empresas. Recordemos que en Guatemala, los usuarios que tienen más de 100 kilowatts de demanda ya caen en una categoría de lo que le llamamos grandes usuarios y pueden ir vía directa o vía un comercializador a adquirir precios al mercado mayorista. Y ahí básicamente hay precios horarios. Esto es abrirle esa misma puerta, fíjense ustedes, a 10,000 clientes para que accedan a una cosa muy parecida. Es 10 veces más de los grandes usuarios que hay hoy día en Guatemala. Por eso, en broma, decimos que esto es como crear pequeños grandes usuarios. Las pymes van a poder acceder a esa relación. Esperemos que seamos capaces de mover procesos de acuerdo a la señal económica. También tenemos un proyecto de un sistema integrado de medición de la calidad, ¿verdad? Que va a permitir
medir integralmente y en línea la calidad de los alimentadores de distribución. Y también propusimos un proyecto de almacenamiento de energía, pero lamentablemente el regulador pensó que todavía no estamos listos para ello. Nosotros pensamos que sí, y hay que trabajar un poquito en los próximos años en eso. Básicamente esto se basa en decir, me gustaría tener un sistema de baterías, de modo que cuando se hacen interrupciones programadas en la red, porque hay que hacer adiciones, porque hay que hacer mejoras de red, y que eso normalmente me lleva a interrumpir a un cierto grupo de usuarios, que normalmente eso se hace los fines de semana, el domingo normalmente, este sistema de almacenamiento me permitiría dejar indemne al usuario, que no percibiera la interrupción porque estaría alimentándose de un sistema de paneles de batería que pudiera entregar 4 o 5 megavatios hora, ¿verdad? Y es neutro en energía. Básicamente son un poquito las tecnologías las tendencias que nosotros prevemos, como en algunas ya no son tan tendencias, porque ya tenemos muchos colegas trabajando en el sistema de medición inteligente. Pueden haber, Elmar, ¿cuántas personas trabajando en esto? ¿20? Unas 20 personas trabajando tiempo completo, porque el sistema tiene deadline, lo tenemos que tener operativo el 31 de octubre, y las tarifas disponibles para los usuarios a partir del 1 de febrero del año entrante. Tarifas no horarias, me encantaría decirles horarias, pues son de bloque, tarifas de bloque. Entonces hay 3 bloques ahí de energía y un bloque de incentivo. La energía que usted consuma en el valle por arriba de su estándar va a tener incentivo. Entonces, son tendencias que van a favorecer el consumo, y las otras son tendencias que van a aparecer en los próximos años y en los que yo sugiero que trabajemos desde la academia también, el mundo de la eficiencia y el mundo del almacenamiento. Finalmente, hablo un poquito de la integración regional. Diego, 3, si me hacen un favor. Gracias. Guatemala es un país con una enorme oportunidad que quizá no visibilizamos, pero que seguramente al ver el mapa sí la visibilizamos. Es decir, la enorme oportunidad de ser un articulador entre Centroamérica y México. Yo me atrevo a decir México, porque aquí tenemos México y aquí tenemos otro México que está bastante distanciado del otro, pero que nosotros sí podemos articular. Es decir, en el mundo regional, Guatemala tiene una posición envidiable. Lo que pasa es que no la vemos. No nos vemos todavía así, ¿verdad? Que requiere inversiones, que requiere mucho trabajo, claro que sí. Hoy día estamos integrados con Centroamérica a través de lo que es la línea CIPAC, y estamos incorporados, digamos, comercialmente a Centroamérica a través de el mercado eléctrico regional, que se gobierna a través de un regulador regional, de un ente operador regional, de toda una burocracia, ¿verdad? Yo les digo, soy un poco escéptico porque me parece que entramos por el lado equivocado del mercado regional, entramos por el lado de la burocracia, y eso es bastante complicado. Pero también tenemos una interconexión con México, que es una interconexión bilateral, es decir, esta sigue un poco las tendencias de las interconexiones tradicionales entre un país y otro, con un convenio de operación, y podríamos tener aquí otra interconexión con Belice y la Riviera Maya, que es una demanda espectacular. En ese segmento podría haber la misma demanda que en Centroamérica. Entonces es una enorme oportunidad. Guatemala como articulador entonces tiene una enorme posibilidad. Hay que trabajar mucho en los temas regulatorios de mercado, pero las oportunidades están puestas allí. Guatemala, México, Guatemala, Belice y Guatemala, Centroamérica. Disculpe. Básicamente.